¿Estudiaron? ¿Por aquí anda Katia todavía? Sí, doctor, aquí estoy. Oye, Katy, hay una modalidad donde se pueden hacer encuestas, ¿no? Encuestas por aquí por Zoom. Ujú. Así, Nosotros poner una pregunta de ¿qué día es hoy? Y ya pones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y a ver, y ya que los participantes respondan, ¿no? no hemos ocupado esa modalidad de Zoom, doctor. Nosotros cuando hacemos sesiones de preguntas y respuestas, lo hacemos a través del chat. Es que sí existe. Ayer la vi en la sociedad, en el colegio de Escuela de Cardiología. Ajá. Lo vi que lo estuvieron haciendo. Que se pueden hacer unos pretest antes del tema y un post-test. Entonces, espero que eso, bueno, lo tenía que ver con usted para que se... Demasiados pacientes, ¿no? Entonces, pues sí, ustedes literalmente, ustedes van a ser los ojos de esos niños y de nosotros. Bueno, pues empezamos. La anatomía cardíaca que vamos a ver hoy, las clases van a ser concisas, precisas y con seso. Con esto quiero decirles que lo que vamos a ver hoy y en las clases subsiguientes, más que clases, quiero que los vean como sesiones. Van a ser que ustedes identifiquen de forma precisa los puntos importantes de cada uno de los temas. ¿Vale? Bueno, entonces empezamos. Anatomía cardíaca. Este es el corazoncito del último trasplante que me tocó en el Hospital Infantil de México, un niño de 2 años de edad. Este es su corazoncito. Padrísimo, padrísimo caso. Ahí sigue corriendo el chamaco. El objetivo de la clase, conocer y reconocer las cavidades cardíacas, conocer y reconocer aquí está, perdón, me equivoqué, las válvulas que conforman el sistema cardíaco, conocer y reconocer los grandes vasos del sistema circulatorio. No vamos a hablar del sistema circulatorio, ese probablemente si quieren después podemos dar una sesión rápida, todo lo que es el sistema cardiopulmonar y cardiosistémico, pero ahorita es que ustedes conozcan los grandes vasos, porque eso es lo que vamos a trabajar, porque ahí es donde están las malformaciones. Conocer el sistema de conducción cardíaco, sí, porque ustedes tienen que saber por qué se dan las arritmias, ¿no? Y pues generalidades. Como todos sabemos, el corazón es un músculo hueco que desempeña la función de bomba. Consta de 4 cavidades, 2 aurículas, una derecha, una izquierda, 2 ventrículos, uno derecho, uno izquierdo, que anatómicamente, realmente, más que sea derecho o izquierdo, es anterior y posterior, pero pues, románticamente desde hace como 5 siglos se produce así, ¿no? Se dice así. 2 venas cavas, una superior e inferior, y en niños podemos tener 2 venas cavas superiores o 2 venas cavas inferiores. No tienen palabra de honor, ellos pueden tener todo lo que sea, ¿no? Pero en general vamos a hablar hoy de anatomía normal, ¿no? Pues déjalo, Aide, de verdad no te falta nada. ¿Verdad? Mira. Chicas, nada más quítenle el audio. Arteria pulmonar, que es la que conecta el corazón con los pulmones, y la aorta, ¿no? Que es el sistema circulatorio sistémico. La localización, pues ese está en el mediastino anterior. El mediastino lo podemos conformar en 3 tipos, de adelante hacia atrás, es anterior, medio y posterior, y hay un superior, pero el corazón está en el anterior, delimitado por laterales los pulmones, anterior por el esternón, los cartílagos costales, esternón y cartílagos costales, la columna dorsal por atrás y el diafragma hacia abajo. Bueno, empezando, imagínense ustedes que empezamos una cirugía y abrimos el esternón y lo exteriorizamos, ¿no? Lo primero que nos vamos a topar es el timo. El timo es una glándula en la cual llegan
los linfocitos T maduran ahí y posteriormente, conforme crecemos, alrededor de los 3 años de edad, empieza la involución. A veces podemos no encontrarlo hasta los 25 años, ¿no? A veces tenemos niños de 16 años con un timonón, o a veces tenemos niños recién nacidos sin timo. Entonces, es una glándula de secreción interna, el peso en el recién nacido aproximadamente es de 5 gramos, o sea, es grande. Aquí en la imagen de abajo les represento de izquierda a derecha cómo se iría viendo el timo conforme vamos creciendo, ¿no? En el recién nacido, pues es un timo grande, después en el pediátrico va disminuyendo y ya en el adolescente adulto, pues ya es un vestigio. Y pues bueno, hay algunas malformaciones o síndromes como el D. George, que cuando hacemos la apertura del tórax y no vemos timo, ¿no? Y entonces tenemos que sospechar que el niño pueda tener alteraciones inmunológicas, porque recordemos, maduran los linfocitos T. Después de esto, cuando lo quitamos y hacemos la timectomía completa, pues nos vamos a encortar el pericardio. El pericardio es esta bolsa o membrana fibrosa que envuelve al corazón en toda su totalidad. Tiene 2 capas, una visceral y una parietal. La visceral es la que está en contacto con el corazón. Tiene líquido pericárdico, que es el que lubrica y permite que cuando está latiendo el corazón se esté moviendo, ¿no? Y pues las relaciones son exactamente las mismas que el corazón. Aquí en la primera foto, dibujo o esquema de la parte superior, pues vemos las capas, el repliegue, cómo se ve. De hecho, esta imagen, la superior de izquierda, así se ve cuando abrimos el corazón. Así. Entonces, cuando ya lo quitamos para tomar un parche o hacemos la pericardiotomía, pues vamos exponiendo el corazón, lo muscular, ¿no? Y esta parte inferior derecha, la imagen, es como veríamos en la parte posterior del corazón, que está padrísimo. Cuando vayamos a operar una conexión total de venas pulmonares, sea supracardíaca o infracardíaca, así lo vamos a ver. El corazón pues está formado histológicamente por 3 capas. Epicardio, que es parte de la capa del pericardio, se suma y es también tejido conectivo. Por ahí pasan los vasos sanguíneos y nervios del propio corazón, además de que ahí vemos el tejido graso, ¿no? El miocardio es el músculo propio del corazón y que se une mediante tejido conectivo. Y el endocardio es la parte que recubre el corazón por adentro y es lisa en algunas partes, lo van a ver perfectamente. La configuración del corazón, tenemos 3 caras, 3 bordes. Las 3 caras, tenemos la cara anterior, que así es como lo encontramos una vez quitando el pericardio. Vemos la porción anterior de todo el ventrículo derecho, vemos la aurícula, el surco coronario, que está aquí a su lado izquierdo. Por aquí discurre parte de la coronaria derecha, una de sus ramas anteriores, que cuando estamos operando tenemos que tener mucho cuidado si no lo infartamos. Está la zona infundibular, donde nace la arteria pulmonar, y pues la cara anterior de las aurículas, tanto derecha e izquierda, y las orejuelas, ¿vale? Las orejuelas es una extensión propia de las aurículas. Aquí vemos la cara posterior, donde vemos lo conforman la aurícula y orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. También en esta zona, cuando lo sumamos con la aurícula derecha, conforma la base cardíaca, ¿vale? Y la cara diafragmática, que es la cara que está recargada sobre el diafragma, ¿no? Y presenta el surco auriculoventricular posterior, el interventricular posterior, es la base del corazón, que la vemos aquí a un ladito, que es esta parte, aquí donde vemos esta parte venosa, que es el seno venoso, hacia arriba, conforma la base del corazón. Las venas pulmonares, que son 4, 2 derechas, 2 izquierdas, y el seno coronario, que es este que está abajito que les mencioné, y el vértice del corazón.
Si voy rápido o hay algo que alguna de todas ustedes no me entiende, por favor, díganmelo. Y sus bordes, viendo el corazón al quitar el pericardio y lo que vemos de frente en la cara anterior, tenemos 3 bordes. El borde superior, que está delimitado por las orejuelas, derecha e izquierda. El borde derecho, que discurre toda la aurícula. ¿Ok? El borde izquierdo, que es la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y el borde inferior, que es parte de la cara o el músculo o la pared libre del ventrículo derecho. En su configuración interna, pues lo dividimos en derecho e izquierdo. 2 aurículas, 2 ventrículos, 3 tabiques, los cuales es interauricular, que divide aquí las aurículas, interventricular, dividiendo los ventrículos, y el aurículo ventricular, que se encuentra aquí en medio, a la altura de donde están las valvas auriculoventriculares o tricúspide y mitral. ¿Vale? Las cavidades cardíacas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahorita vamos a ver las diferencias de cada uno. La aurícula derecha, pues bueno, en su cara interna vemos el tabique interauricular, que es el que divide las 2 aurículas, que es este de aquí, y la fosa oval, que es esta de acá, que la fosa oval, cuando nacen los bebés, es la que está permeable y dependiendo del tamaño o si el defecto no se cierra, pues se convierte en una sella, ¿no? La cara anterior, que ve la válvula tricúspide, que la vemos aquí abajito. La cara posterior, que recibe las venas cavas superior e inferior. La cresta terminalis, que es este borde que vemos aquí, que separa los músculos pectíneos, que es esto como arrugadito, corrugadito del ventrículo, de la aurícula derecha. Y la cara lateral, que ve los músculos pectíneos, que aquí los vemos también, ¿no? Como ya les mencioné. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque la aurícula izquierda es totalmente diferente. Entonces, acuérdense, la aurícula derecha es la que se ve como corrugada, que no es lisa. Recibe las cavas superior e inferior. Recibe el seno coronario en la cara inferior, que es este, que es la desembocadura de las venas coronarias. Y se comunica con el ventrículo a través de la válvula tricúspide. El tabique interauricular, pues bueno, separa las aurículas, tiene una depresión que, como les comenté, es foramen oval, vestigio del foramen oval, compuesto por el tabique primario y secundario. ¿A qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos estamos formando en mamá, la embriogénesis del tabique va de arriba hacia abajo, que es el tabique primario, y de abajo hacia arriba, que es el tabique secundario. Entonces, por eso van ustedes a escuchar, ah, sí, es una sella tipo ostium secundum. ¿Por qué? Porque se formó el tabique de arriba, que es el primum, pero el secundario, que va de abajo hacia arriba, pues no se formó, entonces se queda el hoyo, ¿no? El ventrículo derecho, que está formado por 3 partes o es tripartita. En la imagen que vemos del lado derecho es una disección de un corazón real y si ustedes lo ven bien dice salida, entrada y septum trabecular. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Cuando nosotros tengamos niños con atresia tricuspidea, atresia pulmonar o falot extremos en algunos casos, o propios que tienen hipoplasia del ventrículo derecho, van a escuchar ustedes que nosotros nos referimos como síndrome de ventrículo derecho o síndrome de BD o BD hipoplásico. Entonces, cuando pasa esto del ventrículo derecho hipoplásico, no tiene esta conformación tripartita. Tripartita porque tiene una porción de entrada, que es donde está la tricúspide,
tiene un segmento trabecular, que están los músculos y los papilares que sostienen la válvula, y una porción de salida o infundibular. ¿Ok? Esto de trabécula septomarginal, aquí la vemos, aquí en el dibujo. Esto es la septomarginal. La banda moderadora es esta de aquí abajo. Esta banda moderadora que vemos aquí como transversa al ventrículo es importantísima en la función porque es la que permite una adecuada funcionalidad. A veces cuando se operan Fallot y se corta inadvertidamente esto, al niño le va muy mal. La válvula pulmonar y arteria pulmonar es aquella que conecta el corazón, el ventrículo derecho, a través de la porción infundibular con los pulmones, ¿no? Aquí les puse un esquema en el cual vemos del lado izquierdo la válvula, donde empieza es el tronco pulmonar, rama derecha de arteria pulmonar, rama izquierda de arteria pulmonar y posterior a esto, todas sus ramificaciones. Se los puse así esquemático, no hay que aprendernos todo lo demás, pero para que vieran cómo es como un árbol. ¿Por qué? Porque cuando estemos, o a ustedes, algunas que les ha tocado que les hagan Blalock-Taussig a los niños, pues es aquí donde colocamos el Blalock-Taussig. De hecho, aquí se pone en el dibujo una referencia de la aorta con los vasos supraórticos y este que está aquí del lado izquierdo generalmente es un tronco y da subclavia y da carótida. Pues de este hacia la rama derecha es donde conectamos la fístula de Blalock-Taussig, ¿ok? O sistémico pulmonar. Pero ustedes deben de saberlo y ya cuando, sí, vamos a hacer una fístula. Ok, sí, entonces ya saben qué vamos a trabajar, ¿no? Y pues aquí hay un dibujo esquemático de lo que es la válvula pulmonar. La válvula pulmonar o semilunar está compuesta por 3 senos, ¿no? Si no tiene esos 3 senos, como en algunos niños va a ser bivalva o univalva, pero tiene que ser trivalva. Todas tienen que ser trivalva, pulmonar y aórtica, ¿ok? Y así se ve. La aurícula izquierda, que también, si se dan cuenta, es totalmente diferente que la derecha, ¿no? Esta es lisa. ¿Por qué? Porque recibe un sistema de flujo de menor presión, que es el que va del pulmón hacia el corazón. Y la cara interna, bueno, tiene el tabique interauricular visto del otro lado, cara posterior de las venas pulmonares, derecha e izquierda. Aquí vemos las venas pulmonares, tenemos 4, 2 derechas, 2 izquierdas. Eso va a ser muy importante que ustedes se acuerden de esta imagen cuando estemos trabajando en las conexiones anómalas. En las conexiones anómalas, esta parte de donde dice venas pulmonares no existe. En la embriogénesis, la aurícula tiene una porción cardíaca como tal y una porción venosa que cuando se empieza a crecer el bebé se juntan, se adosan, se fusionan, se licuefactúa esa pared y entonces queda unido la porción de las venas pulmonares con la porción auricular y se ve o conforman esas dos partes la aurícula izquierda. Cuando no pasa eso, tenemos una aurícula izquierda muy chiquita y las venas pulmonares por otros lados. Eso es una conexión anómala, que después lo vamos a ver. En la cara anterior, la orejuela izquierda, la cara inferior vemos la mitral, acá, o la anterior, y sus paredes son lisas. El septum interventricular, esto es importantísimo también, tiene sus 4 porciones, perimembranoso, membranosa, muscular y la apical. La apical y la muscular es prácticamente lo mismo, pero se las divido porque ustedes van a escuchar que cuando llega la doctora Vane le hace el ecocardiograma y nos va a decir, sí, le encontré varias CIBs apicales, ¿no? O le encontré una CIB perimembranosa o posterior o anterior o membranosa, ¿no? Entonces, aquí en el dibujo, en el esquema, vemos el septum. ¿Y qué quiere decir eso de membranosa o perimembranosa? Aquí donde dice atrioventricular es la porción perimembranosa y la interventricular es la
perimembranosa. Entonces, entre más está pegado a la válvula tricúspide, más conflictos nos puede llegar a causar a nosotros como cirujanos. Entonces, en esta parte es donde vemos las CIBs más frecuentemente. Y ustedes, si se dan cuenta en el dibujo, en la parte de arriba, aquí donde están estas valvas o estas pompis, como les llamamos nosotros cuando estamos operando, pues es la válvula aórtica. Siempre vemos que la relación de la aorta o de las CIBs sea con la aorta. Entonces, de aquí se derivan las CIBs cabalgadas, como en las tetralogías de Fallot. ¿Por qué cabalgadas? Porque prácticamente la CIB está a la mitad de la aorta o la aorta está a la mitad de la CIB en el septum, ¿no? Y las dobles vías de salida. Las dobles vías de salida, la aorta está casi o totalmente del lado derecho. Entonces, en lugar del septum estar el septum más a la derecha y la aorta más hacia la izquierda, está totalmente invertido esto, ¿no? El septum se ve totalmente a la izquierda y la aorta se ve completamente a la derecha. Aquí vemos otra parte del ventrículo izquierdo. Ok. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, en donde está conformado por prácticamente las inserciones o los músculos papilares de la válvula mitral, que aquí lo vemos. Si lo esta imagen del lado derecho está así como rebanado por anterior el ventrículo y vemos cómo entra esta porción, pasa por la mitral, sube y se va hacia la aorta con sus senos también, ¿no? O sus velos. Aquí está esquematizado. Este no es no es muy complejo. Algo muy importante que me faltó aquí poner para que ustedes lo vieran. El ventrículo izquierdo es un cono y el ventrículo derecho es una semiluna que abraza ese cono. Entonces, funcionalmente, cuando se contrae el cono izquierdo, presiona el derecho y esto hace que se expulse la sangre, ¿no? Por eso, los niños con ventrículo izquierdo hipoplásico no tienen un muy buen pronóstico a largo plazo porque un ventrículo derecho que no está formado para ejercer mucha presión sistémica, pues al cabo de 30, 40 años desfallece. Y eso lo vemos en los síndromes de ventrículo izquierdos hipoplásicos. Aquí vemos la válvula aórtica, que como les decía, o semilunares. Vemos que es idéntica que la pulmonar, pero aquí se encuentran las coronarias. Hay una derecha y una izquierda. Y son muy importantísimos. Esta imagen del lado izquierdo, ténganla presente cuando estemos operando transposiciones de grandes arterias, porque en la cirugía que se llama YATEN, que es la corrección anatómica, nosotros llegamos y estas arterias, aquí, esta coronaria, la cortamos como un botón, la quitamos de ahí y la ponemos en otro lugar. Aquí del lado derecho vemos una vista superior de la válvula aórtica y esto es lo que cortamos. Esta parte de aquí es la que cortamos. ¿Vale? Aquí del otro lado, en la imagen del lado derecho, en la superior derecha, aquí abajito se dibuja la válvula mitral. Esta parte para nosotros como cirujanos es muy importante porque la válvula aórtica tiene una continuación con la válvula mitral, que es el segmento mitroaórtico. Si nosotros como cirujanos no tenemos en mente eso y somos muy bruscos operándolo, podemos lesionar eso y causar un gran problema al niño. Estos son los segmentos aórticos. Aquí tiene el anillo aórtico, la porción ascendente, el arco aórtico con sus vasos supraaórticos,
una porción de istmo. Aquí no está dibujado el conducto arterioso, pero a esta altura más o menos está el conducto arterioso. Entonces, donde termina el arco aórtico a donde está el conducto le llamamos istmo. Y del istmo o del conducto arterioso hacia abajo es la aorta descendente torácica, porque hay una porción abdominal. Aquí lo vemos por la cara posterior. Esto es importante que ustedes lo vean cuando nosotros estamos operando interrupciones de arco aórtico. ¿Qué es una interrupción? Pues en el arco aórtico, alguna de las partes de los supraórticos no está conectado. Literalmente es como una atresia intestinal, valga la comparación, pero así se ve, ¿sale? Y en las coartaciones aórticas, para que ustedes sepan que se dan en este tramito, que puede ser preductal, yuxtaductal o postductal, que son las más raras. Aquí está el anillo fibroso. Esto es lo que le da la consistencia y firmeza al corazón. Está formado por la tricúspide, el anillo mitral, perdón, de este lado, el tricuspidio del lado derecho y las válvulas aórtica y pulmonar. Aquí es una vista superior. Esta imagen de la parte superior me gustaría que no se les borrara de la mente. De arriba hacia abajo vemos la arteria pulmonar. Abajo vemos, bueno, superior y del lado izquierdo vemos la arteria pulmonar. Posterior y del lado derecho vemos la aorta. Del lado izquierdo, pegadito a la aorta, dijimos que está la mitral en su porción mitroaórtica, que es esta. Y del lado derecho vemos la tricúspide. Esta imagen, grábensela muy bien, esta y la inferior. ¿Por qué? Cuando hay una transposición de grandes arterias, la aorta está adelante y la pulmonar está atrás. ¿Vale? ¿Cómo lo diferenciaríamos? Pues las coronarias, en lugar de estar aquí donde están dibujadas, estarían aquí adelante. Y nosotros hacemos una traslación cortando las coronarias y llevándolas hacia atrás. ¿Sale? Pues nada más es cortar, cortar y pegar. ¿Vale? Y bueno, aquí vemos la válvula tricúspide. Tiene 3 porciones, por eso se llama tricúspide, porque tiene 3 valvas. Una anterior, una que está pegado al septum o al tabique interventricular y una posterior. En la posterior, para nosotros es muy importante en esta porción porque por ahí corren el sistema de conducción. En los cierres de 6Bs o de 6As, si nosotros como cirujanos no tenemos cuidado, lo dejamos bloqueado. ¿Ok? Aquí en la pieza quirúrgica del lado derecho está esta porción o un triangulito, el cual si nosotros no tenemos cuidado, por ahí está el nodo auriculoventricular y nos va mal. Aquí vemos la válvula mitral. La válvula mitral consta de 2 valvas, una anterior y una posterior. En el dibujo de en medio están dibujadas. Aquí está la posterior y esta es la anterior, ¿vale? Y aquí vemos del lado izquierdo, en el dibujo del lado izquierdo, ven la conformación cónica del ventrículo izquierdo y su relación con la mitral, ¿vale? Y en el dibujo del lado derecho, pues vemos propiamente el sistema valvular mitral, ¿vale? Y aquí vemos las coronarias. En esta imagen del lado izquierdo, esta imagen es una resonancia magnética. Perdón, una angiotomografía de un paciente real. Entonces, vemos la coronaria anterior, derecha, perdón, saliendo de la aorta y la coronaria izquierda con su rama anterior y circunfleja. ¿Vale? No tenemos que aprendernos todas las ramas coronarias porque no vamos a ser cardiólogos. Pero que ustedes sí sepan y tengan la idea que cuando digamos, es que le pegamos a una coronaria, porque puede pasar,
pues sepan qué es, ¿no? O, ¿sabes qué? Estamos haciendo esta coronaria de aquí y demás, ¿vale? Aquí el sistema de conducción, que es el encargado de la contractilidad del corazón. Y empezamos por el nodo sinoauricular o sinusal, que se encuentra en la unión de la vena cava superior con la aurícula. Después vemos sus tractos o haces internodales, que va de donde está el seno hacia el seno auriculoventricular, que es como el próximo de relieve, que está exactamente en la porción de la válvula tricúspide, que está aquí. Este es el que les mencionaba. Y vemos que cómo va del el seno sinusal. Hagan de cuenta que salen como muchos cablecitos que van adelante, posterior, laterales, por todas las aurículas, ¿sale? Tanto la derecha como la izquierda, como lo vemos aquí en el dibujo del lado derecho, ¿no? Y se vuelven a unir en este seno atrioventricular. Ahí hacen un relieve y después pasan hacia el tabique interventricular. Por ahí discurren estas ramas nerviosas y después de ahí dan una rama derecha y una izquierda y después de estas dan múltiples ramas chiquitas que se llaman fibras de Purkinje, que ya se meten dentro de todo el músculo y son las que van dándole el marcapaso, ¿sale? Dependiendo de cada cirugía que hagamos, hay algunas cirugías como las conexiones anómalas, en las cuales si se corta acá o cortamos y nos vamos hacia el otro lado, porque la técnica quirúrgica tiene que ser así, pues ustedes pueden tener la idea de qué tipo de bloqueo vamos a tener, pues, o de arritmia, pues un bloqueo atrioventricular, ¿no? Entonces el niño va a latir entre 40 y 60, y para las ratitas que nosotros manejamos, pues 40, 60, pues es paro, ¿no? Pero, que ustedes sepan. Y no, ¿saben qué? Pues es una transposición con C y B. Ah, pues bueno, ya le cerraron la C y B. Ah, y la C y B, aquí va el parche, ¿no? Entre la aurícula, el atrio ventricular y sus fibras interceptales. Ya, pues ahí le pusieron el parche. Ah, ¿sabes qué? Pues está bloqueado. Ah, pues fue por este tipo de cirugía, ¿no? Y bueno, tenemos la inervación. Esto es distinto al sistema de frecuencia o de inervación intrínseco. Esto es el sistema autónomo del corazón. Por eso el corazón, estemos despiertos, conscientes o no, él sigue latiendo, ¿no? Y pues bueno, es simpático parasimpático. En el plexo simpático, pues, ¿qué es lo que tiene de acción? Pues aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el parasimpático, que viene del nervio vago, disminuye la frecuencia cardíaca. Esa es como la generalidad que tenemos que tener en mente, ¿no? Que el simpático lo taquicardiza y el parasimpático lo bradicardiza, ¿vale? Y pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que es la anatomía del corazón. ¿Por qué tiene que ser así a grandes rasgos? Yo no quiero que ustedes sean cirujanas o residentes cardiotorácicas, ¿verdad? Pero que sí tengan en mente las estructuras, porque a partir de esto, cuando empecemos a ver conducto arterioso, tronco arterioso, interrupción de arco aórtico, coartación y todo lo demás, van a decir, ah, sí, cierto, lo vimos acá y lo normal es así y ahora está así, ¿no? O cuando estemos la doctora Vane haciéndole el eco y estemos ahí todos viendo qué es lo que tiene ese bebé que está cianótico, que está con hiperflujo, pues tener la idea de lo que lleguemos a encontrar, ustedes ya sepan, ya sea interventricular, conducto, transposición, ustedes vayan teniendo ya una idea de lo que vamos o de lo que estamos hablando. Y pues bueno, a todas las quirúrgicas, pues ellas, pues ahora sí que cuando estemos hablando de, oye, vamos a hacer un yatene, que es una
corrección anatómica de una transposición. Ah, sí, vamos a cortar la aorta y la pulmonar y la vamos a cambiar y las coronarias y por el otro lado. Ah, sí, sí, ok, va, ¿no? Entonces ya sepan qué es lo que vamos a hacer para que cuando estudien un día antes la enfermedad y la patología y la técnica quirúrgica no se pierdan, ¿no? De lo normal. ¿Alguna pregunta, chicas? Ahora Doctor, sí. las preguntas las están haciendo a través del chat. Voy a ver. ¿Quiere ya dejo de compartir? Maritza, apaga tu micrófono. Pericárdicas. Sí, de hecho, la capa del pericardio, como les comenté, la visceral, que es la que está pegada al músculo, se considera parte de o una prolongación del pericardio. ¿Ok? Y sí puede ser. Hay dos capas y entre esas dos capas discurre el líquido que lubrica la bolsa pericárdica y que permite la contracción y el movimiento del corazón. Lo mismo que las pleuras, ¿no? Una parietal y una visceral que permite este movimiento pleural con el líquido en medio. De hecho, cuando hacemos pericardiotomías, van a encontrar o pueden los niños presentar algo que llamamos síndrome post-pericardiotomía, que es una producción excesiva de líquido pericárdico y que a veces hay que hacer punciones, poner sondas y demás, ¿no? ¿Cómo actúa el paracetamol en el cierre del conducto arterioso? Bueno, eso lo vamos a ver en el conducto arterioso, ¿no? Aparte, nos vamos a enfocar más, sí lo podemos mencionar, sí lo vamos a ver seguramente, porque son de las estrategias para el cierre del conducto arterioso, ¿no? Pero acuérdense, todas estas sesiones, más que clases, van a ser enfocadas específicamente más hacia la corrección quirúrgica. Aquellos niños que ya les dieron ibuprofeno, indometacina, paracetamol y no cerró el conducto y que cae en mis manos, ¿no? O en algún momento, espero, podamos hacer cirugía híbrida, que es cirugía cardíaca junto con hemodinamia, y no les paramos el corazón a los niños y los podemos cerrar, o hemodinamia como tal, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo poco a poco qué se puede ir haciendo en el hospital, ¿no? Y ahí veríamos lo del paracetamol. Y nos puede pasar las diapositivas. Pues quedamos con la jefa Luz de que las íbamos a grabar para después pasárselas, ¿no? Sí, me estaban comentando que la plataforma tiene esa función y nos las van a pasar. Voy a ver cómo nos la pasan para compartírselas. Claro. Si quieres podemos parar aquí la grabación ahorita para que no sea muy pesada y ya podamos seguir platicando de algunas dudas o preguntas, ¿no?